traigo un tema que estos días son días difíciles, el tema se llama No temas. Es un tiempo, ¿verdad?, donde hay mucho temor de muchas cosas. Estamos mirando todo lo que está pasando, lo que está aconteciendo, ¿verdad? Y muchas de las veces nosotros, aunque conocemos al Señor, aún así hay temor, ¿verdad? Y el Señor dice la palabra que no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Entonces, debemos de aprender a confiar en el Señor, ¿verdad? Para dar inicio vamos a mirar aquí en Lucas 12:32. Cuando lo tengas se puede decir amén. Lucas 12:32. ¿Lo tiene? Dice en nombre de Cristo Jesús: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, ¿verdad? Y dice el Salmo 27: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Verdad? Entonces debemos de confiar en la palabra, porque pues la palabra los pide, ¿verdad?, que creamos en el Señor, pero a lo mejor creemos, pero a lo mejor no le creemos. Entonces creer en Jesús es creer a la palabra. La palabra dice la palabra, habla de sí misma, ¿verdad? Dice que toda esta palabra es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿ya? Entonces, para eso es la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Tiene sin fin de historias, ¿verdad?, donde nos enseña que lo que pasaron nuestros antepasados, ¿verdad?, los profetas, lo que pasó el pueblo de Dios en tiempos difíciles, tiempos donde los venían a oprimir, ¿verdad? Otros pueblos los venían a oprimir, y miramos, ¿verdad?, que siempre el Señor levantaba a alguien para venir a traerles palabra, para venir a animarlos, para venir a salvarlos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar aquí, por ejemplo, otras veces tenemos, nos sentimos culpables de pecado, ¿verdad? Y eso nos da temor. Todo eso nos trae temores. Vamos a mirar aquí mismo en Lucas 5:8. Miramos cuando
Cuando Pedro, ¿verdad? Aquí nos relata la palabra que fue a pescar. Entonces el Señor vino a su encuentro, ¿verdad? Y cuando Pedro obedeció y miró la grandeza de las maravillas del Señor, le dijo, dice el 8, dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Verdad? El Señor le está diciendo, no temas. Pedro había temido al Señor y le había dicho que se apartara de él, ¿verdad? Porque él se consideraba un hombre indigno, un hombre pecador. Dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad? Que mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, ¿verdad? Dice la palabra que el bautismo que corresponde a eso ahora nos salva, dice, no quitando las inmundicias de la carne, ¿verdad? O sea, siempre va a haber, la carne nunca va a llegar a la perfección, siempre va a haber, no va a ser perfecta, ¿verdad? Hasta que el Señor venga, así como dice su palabra, que los muertos en Cristo resucitarán primero y después todos los que hayan quedado vivos se van a ser transformados, ¿verdad? En un cuerpo glorioso. Entonces ahí vamos a llegar a la perfección. Vamos a mirar aquí en Mateo 26, 38. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo ni una hora, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí en el versículo, unos versículos más atrás, ¿verdad? Dice que el Señor les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Que sentía un gran temor. El Señor ya sabía todo lo que le iba a acontecer y él se angustiaba, sentía una angustia, un temor de muerte. Él siendo Dios, ¿verdad? Él siendo Dios, porque dice su palabra que él dijo que nadie le quitaba a él la vida, sino que él había ofrecido su vida y él la iba a volver a tomar, ¿verdad? Pero aún así, él siendo 100% hombre, 100% Dios, pues estando en su condición de hombre, ¿verdad? También sentía dolor, también sentía tristeza, también sentía hambre. Todos los sentimientos que nosotros sentimos, ¿verdad?
él lo sentía, con diferencia de que él pues siendo Dios, él vencía todo eso. Y aquí nos enseña algo muy importante. Por ejemplo, nos dice que con nosotros cómo podemos vencer algunas cosas. Por ejemplo, aquí le está diciendo a sus discípulos, ¿verdad?, que oren para que no caigan en tentación. Para vencer la tentación dice que hay que velar y orar para no caer en tentación, ¿verdad? Entonces así, pero el Señor, miramos que él sentía esa angustia, que él sentía ese temor, porque estaba en condición de hombre también. Siendo Dios, estaba en condición de hombre. En tiempos de persecución, miramos ahorita en estos tiempos, ¿verdad? Es difícil. Yo miro a muchas personas que ya ni a trabajar quieren ir, ya no quieren ir a trabajar, ni a trabajar, y a la iglesia menos. Pues a veces se esfuerza uno, ¿verdad?, porque dice, no, pues tengo que trabajar, porque pues viene la renta, vienen los biles que vamos a comer, y se esfuerza uno y dice, no, pues tengo que trabajar, y se va uno a trabajar, pero con miedo, con todas estas cosas, ¿verdad? Pero a la iglesia, pues a a veces podemos poner más pretextos, ¿verdad? No, pues el Señor sabe, y qué tal si me llevan, y mejor no voy, ¿verdad? Pero todas esas cosas nosotros tenemos que vencerlas, ¿verdad? Porque tenemos que saber que en el Señor vamos a estar seguros. Ya leíamos allá en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, y aún así miramos, ¿verdad?, miramos que cuando nosotros nos enfocamos mucho, cuando tememos, no es solamente eso, sino que eso es una pequeña parte. Cuando nosotros estamos en gran temor, viene la ansiedad, vienen todos esos tipos de enfermedades, ¿verdad?, el estrés, la ansiedad, y todo eso nos trae muchos problemas y más problemas, y nos traen enfermedades, ¿verdad? Pero sí, el Señor nos dice que nos esforcemos, ¿verdad?, que seamos valientes, ¿verdad? Y sabemos que si nosotros nos esforzamos por seguir la palabra del Señor, como le decía Josué, aquí tienes este libro, dijo, medita de él de día y de noche, y todo te va a salir bien, todo va a estar bien, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Dijo, tú cumple lo que dice ahí, medita en ello, y todo va a estar bien, ¿verdad? Aquí tengo el Levítico 26. No lo voy a leer porque pero aquí ahí para que le dé una leída allá en la casa. Levítico 26 nos habla acerca de las bendiciones del Señor, y nos dice, ¿verdad? Dice 26.1, del 26.1 dice bendiciones de la obediencia. Entonces, por ejemplo, miramos aquí más adelante, ya en el 14 dice consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Así como hay bendiciones, hay consecuencias. Entonces, aquí el Señor, por ejemplo, está hablando empezando el capítulo 26 acerca de todas las bendiciones, cómo se van a obtener estas bendiciones, ¿verdad? Y ya en el capítulo 14 nos habla acerca de las consecuencias de la desobediencia, ¿verdad? Entonces, quiero enfocarme aquí en el capítulo 36 de Levítico, donde el Señor les está hablando, ¿verdad?, para que este pueblo ande conforme a los mandamientos del Señor, ¿verdad? Y por ejemplo, el 27 dice, 26-27 dice, si aún con esto no me oyeres, sino que
procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces más por vuestros pecados. Entonces, o sea, el Señor aquí les está hablando de las consecuencias de la desobediencia, les está hablando acerca de lo que el Señor quiere. Pero aquí en el 36 dice, les dice, y los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como delante de la espada, y caerán sin que nadie los persiga. ¿Vea? Entonces cuando nosotros no guardamos la palabra del Señor, cuando no buscamos de Él, ¿verdad? El Señor, recordemos que, por ejemplo, nos dice su palabra, ¿verdad? Cada vez que el Señor escogía a un líder en el pueblo del Señor, le daba de su Santo Espíritu, y ese Espíritu ardía dentro de él, que les daba un valor para que ellos lucharan, para que ellos liberaran a su pueblo. ¿Quién no conoce la historia, por ejemplo, del rey David, ¿eh? Siendo un joven, siendo él muy joven? En una ocasión dice la palabra, ¿verdad? Que llegó, lo envió su padre a llevarle comida a sus hermanos, allá donde estaban con el rey Saúl, y estando allá, dice que estaban en posición de guerra, pero estaban todos, dice, temerosos, estaban con gran temor por un solo hombre que los atemorizaba, ¿verdad? En gran manera. David siendo digamos que era un adolescente, ¿verdad? Nunca había estado en la guerra, nunca conocía de armas, nunca había mirado batalla, ¿verdad? Así como sangre y todas esas cosas. Pero cuando él escuchó las palabras de este hombre, de Goliat, cuando escuchó las palabras, su corazón se enardecía, y él habló con valor. Habló y dijo, ¿por qué están todos así temerosos? Dijo, este hombre está desafiando al ejército de Dios, dijo. Y dijo, yo voy a luchar contra él, porque el Señor le daba ese valor, ¿verdad? Así nosotros tenemos que estar en estos tiempos difíciles, ¿verdad? En estos tiempos donde no tenemos que estar amedrentados por nada, ¿verdad? Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Si estamos aquí, yo antes pensaba que yo estaba aquí porque un día decidí venirme para acá, pero el Señor tiene todo bajo control, y nosotros estamos aquí con un propósito, y si nos vamos es con un propósito. Estemos aquí o estemos donde estemos, ahora tenemos que saber que nuestra confianza está en el Señor. Entonces todo viene del Señor. Vamos a mirar aquí. Hermano, por ejemplo, hay mucha gente que tiene miedo. Ajá. Pero el miedo más grande de ellos, ¿sabes cuál es? Dios porque los saque. Ajá. Es porque así como se vinieron de allá sin tener nada, y hasta el día de hoy no tienen nada, tienen miedo de regresar sin tener nada. Por eso es su miedo de ellos. Eso sí, eso sí es verdad. Que tiene ya ahorita, por ejemplo, que ya se hizo una casita, que ya tiene un terrenito, ya pues ya no tiene tanto miedo, que dice, bueno, por lo menos ya tengo una casita, ¿verdad? Estaba conmigo un guatemalteco y dice, el de Guatemala dice, pues yo ya hice 2 casitas, dice, ya, pues ya si me quieren sacar, que me saquen, ve. Entonces digo, wow, qué tremendo, dije, es el miedo de la gente, ese es el miedo. Es muy cierto, es verdad eso que dice. O sea, a veces sí, eso es el temor de que dice, bueno, pues,
me voy a ir como me vine, ¿verdad? Muchas de las veces no hay opciones de eso. Yo he contado en mi testimonio, ¿verdad? Nosotros en el 2011 nos íbamos y yo me sentía mal porque digo, Señor, dije, me voy a ir y así como llegué, así me voy. Es lo que yo pensaba, ¿verdad? Dije, pues, era una vida difícil, donde estando aquí en este país, ¿verdad? Yo luchaba, mi esposa siempre me ha ayudado, ¿verdad? Yo siempre le agradezco al Señor que me ha dado una esposa, ¿verdad? Yo digo la de el Proverbios 31, ¿verdad? Una esposa, ¿verdad? Entonces, siempre me ha bendecido, porque dice su palabra del Señor, ¿verdad? Dice que la casa y la herencia, dice que son de los padres, más del Señor la mujer prudente, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, Señor, gracias por mi esposa que me has dado. Y entonces, pero cuando nosotros no conocíamos del Señor, estábamos luchábamos solos, y a veces llegaba dinero, a veces no mucho, a veces llegaba dinero un poco más, pero así como llegaba, y nosotros no es que lo gastáramos, que dijamos, pues me voy a ir acá, me voy a ir allá, y se acabó el dinero, no. O sea, nosotros tratábamos de vivir igual o de ahorrar, pero el dinero se iba, y a veces, como ustedes saben, cuando venían las crisis y batallaba uno, y a veces yo decía, pues, es por demás, o sea, si estoy comiendo aquí, voy a comer allá. O sea, yo pienso que el Señor no me va a dejar sin comer. Si como aquí, voy a comer allá. Entonces, en una ocasión decidimos irnos, ¿sabes qué? Pues nos vamos a ir. Y sí, yo sí sentía feo, ¿verdad? Irme así como me había llegado, así irme. Pero a veces no hay opción de eso. Pero gracias al Señor, que el Señor me encontró, ¿verdad? Que hubo alguien que me habló de la palabra, y el Señor me dio el entendimiento, ¿verdad? Y he testificado desde ese tiempo para acá, doy gracias al Señor porque el Señor me ha bendecido en gran manera, y no solamente económicamente, ¿verdad? En todos los aspectos, porque a veces puede tener uno mucho, pero si no está Dios, no tenemos nada. Entonces, el problema es que muchas de las veces siempre miramos lo que no tenemos. Ese es el más problema, y cuando nosotros ponemos a mirar todo lo que tenemos, nos damos cuenta que tenemos muchísimo. Porque si nos damos cuenta, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen un hogar, hay muchas personas que se van a dormir con el estómago vacío. Entonces dicen, no, y uno se está quejando que porque quiere uno más, y yo quisiera tener esto y quisiera tener lo otro, y tantas cosas que quisiéramos, ¿verdad? Y no las tenemos, y pensamos, no, somos pobres y no tenemos, pero si nosotros lo detenemos y miramos, tengo un hogar, tengo donde dormir, tengo que comer, todas esas cosas, nos damos cuenta que somos bendecidos en gran manera, ¿verdad? Entonces, en esos tiempos difíciles, el Señor nos dice, ¿verdad? Que no temamos, dice que no temamos de nada, ni aun cuando dice que no temamos porque vamos a comer o que vamos a vestir. Dice su palabra que a nosotros nos dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y el Señor ya conoce nuestras necesidades. Antes de que nosotros pidamos, Él ya las conoce. Entonces, vamos a mirar aquí en Lucas 6, 22 y 23. Dice la palabra del Señor: bienaventurados seréis cuando los hombres los aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como
como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Otra de las cosas que hay temor, ¿verdad? Hay temor, que nosotros hablemos del Señor. A veces hay temor de hablar, que vamos a ser rechazados, pero la palabra del Señor ya nos dice desde antes, dice que por causa del Señor vamos a ser aborrecidos, que nos van a desechar. Aún dice que nuestras propias familias, dice que son los primeros que van a ser nuestros enemigos, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor ya nos va diciendo todas estas cosas. Ahorita estamos saliendo el fin de semana a anunciar la palabra, y como están las cosas, ¿verdad? Yo no sé, y también quería comentarles acerca de eso, porque uno nunca sabe qué pueda acontecer. Yo quiero en primer lugar que se sienta seguro, que sienta seguridad, no vaya a acontecer algo y va a decir, ay, pues es que andamos allá, o que no. Si tiene temor de algo, como le digo, el que no pueda acompañarnos, que esté orando. Alguien tiene que ir, alguien tiene que llevar la palabra. Y aquí estoy, yo pienso que mi hermano Santiago también, y pues igual, si yo les digo, cada quien conocemos nuestra condición y sabemos, ¿verdad? Que, como les digo, no quiero que algún día nos vayan a decir algo, nos vayan a detener y van a decir, no, pues es que no se sienta así con que diga, no, es que tengo que estar ahí. No, o sea, si siente en su corazón y dice, yo quiero estar ahí y estar seguros, ¿verdad? Ahí vamos a estar yo y mi hermano y los que Parque de la Uva. Como le digo, vamos a estar yendo un tiempo para ahí, y sábados entre 5 y 5 y media a ir allá, de 5 a 5 y media. Las 7 de la noche. Ajá, sí, estamos ahí como 1 hora y media. Entonces, ahí vamos a estar. Es importante, ¿verdad? Llevar la palabra. Es importante, ahorita más en estos tiempos difíciles, sabemos por la palabra que los dice el Señor. Dice que por su causa, dice, vamos a ser detenidos, encarcelados. Pero dice el Señor, dijo, no teman, dijo, ni aún, dijo, cuando ustedes tengan que hablar, dijo, no se preocupen por lo que van a hablar, dijo, yo mismo, dijo, voy a hablar por ustedes. Entonces no tiene que haber temor, el temor que nos debe dar es morir sin el Señor, ser separados de su gloria. Eso sí nos debe dar temor. Aquí estamos en este mundo, estamos en este país, ¿verdad? Pero solamente somos peregrinos. Así como llegamos, así nos tenemos que ir, ya sea para nuestra tierra, ya sea con el Señor, o como sea, nos tenemos que ir, no nos vamos a quedar aquí eternamente. Entonces, cuando acontezcan todas estas cosas, dice la palabra que nos gocemos, ¿verdad? Somos bienaventurados. Y así vamos a estar siguiendo adelante. Vamos a mirar Primera de Pedro 4:14. Dice en el nombre de Cristo Jesús: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos,
Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Verdad? Entonces, en las tribulaciones, en las angustias, en las persecuciones, tenemos que glorificar el nombre del Señor y seguir adelante, hermanos, porque son tiempos difíciles, que es cuando más se necesita la palabra del Señor, cuando hay más necesidad. Como decía nuestro hermano, ¿verdad? Hay muchas personas allá afuera que no saben qué hacer, no saben a quién acudir, no saben quién los puede ayudar. Nosotros ciertamente, si tenemos algún familiar y tiene alguna necesidad, es limitado lo que nosotros podemos hacer. A lo mejor lo podemos ayudar una vez, 2 veces, o a lo mejor más veces, pero siempre nuestra ayuda va a ser limitada. En cambio, si nosotros confiamos en el Señor, si nosotros sabemos que Él puede suplir nuestras necesidades, si nosotros sabemos que Él nos puede dar la paz, ahorita en estos tiempos que se necesita mucho la paz, como estamos diciendo todas estas cosas, ¿verdad? Traen angustia, traen enfermedades, ¿verdad? Como es la depresión y todas estas cosas que son cosas graves. No sabe uno cómo estas enfermedades, cómo termina uno cuando tiene todos estos temores. Son enfermedades graves que es difícil de luchar, pero pongamos nuestra confianza en el Señor, que Él va a tener cuidado, ¿verdad? Y así como nosotros conocimos el nombre del Señor, así es necesario que nosotros llevemos a conocer su nombre. Amén. Gracias. Vamos a mirar aquí en Hebreos 13:6. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Cuando nosotros tenemos esa confianza, cuando nosotros le entregamos nuestros problemas al Señor, ya no son nuestros problemas, ya son de Él. Entonces, dice la palabra, dice, de manera que podemos decir confiadamente, tenemos que confiar, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre, ¿verdad? Dice ahí en Primera de Corintios 15:58, nos dice la palabra del Señor. Dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Verdad? Tenemos que estar firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. Debemos de saber que el trabajo que hacemos en el Señor no es en vano. Y vamos a mirar aquí en Crónicas, Segunda de Crónicas
15:7. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Ya? Hermosa la palabra del Señor. Dice que nos tenemos que esforzar y no desfallecer. No desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa en vuestra obra. Entonces, así debemos confiar y saber que el Señor va a venir y nos va a dar esa recompensa, ¿verdad? El Señor va a venir y va a pagar. Dice su palabra que a cada uno de nosotros nos va a pagar conforme a nuestras obras, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que, por la palabra, ¿verdad?, sabemos qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que Él espera de nosotros. Dice que busquemos la paz y la santidad, porque sin la cual dice que nadie verá al Señor. Es lo que tenemos nosotros que buscar. Amar a nuestros enemigos, amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Porque dice la palabra del Señor que cómo podemos amar a Dios y no amar a nuestro prójimo. Si a nuestro prójimo que lo vemos, dice, y no lo amas, ¿cómo vas a amar al Señor si no lo miras? Y amando a nuestro prójimo, amamos al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que en estos dos mandamientos dice que se encierra toda la ley y los profetas. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumple toda la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, así vamos a seguir trabajando, hermanos. Espero que esta palabra sea de edificación, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, y les pido de sus oraciones. Hay que seguir orando por toda la congregación. Sigamos adelante, hermanos. Dios les bendiga y aquí los esperamos próximo domingo. Dios los bendiga, hermanos.